El accidente del avión Casa C-212, donde murieron 21 personas, entre ellas el animador de televisión Felipe Camiroaga y el creador de la Fundación Levantemos Chile, Felipe Cubillos, ha arremetido a nuestro país. Para conversar sobre el manejo de la crisis postraumática que generan los accidentes como el que ocurrió en el archipiélago de Juan Fernández y también cómo manejar los duelos, estamos acá en los estudios de CNN Chile con el fundador y el director de la Fundación Vínculos, el psicólogo Marco Antonio Campos. Marco Antonio, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Buenas noches, gracias. Un tema complicado, el duelo, la pérdida. ¿Cómo has visto tú estas muestras de dolor, de afecto, de cariño y de pérdida también que se han quedado en evidencia en los últimos días acá en nuestro país? Bueno, pienso que aparecen o están apareciendo todos los ingredientes que suelen acompañar situaciones en que la pérdida ocurre en contextos traumáticos, ya como en el caso del accidente. Es decir, mucha incredulidad, mucho estupor inicial y ya vemos muchas muestras de cariño hacia las personas, muchos símbolos, mucha gente viendo una manera de cómo despedirse de las personas que murieron. ¿Uno necesita vivir ese tipo de duelos, ese tipo de ritos, entre comillas? Me refiero particularmente al responso que vimos el día de hoy en Televisión Nacional, donde familiares, amigos y cientos de miles de televidentes también marcan o hacen un adiós a Felipe Camiroaga, algo que no se había hecho. ¿Es necesario ese tipo de ceremonia? Sí, y ese tipo de ceremonias están presentes en todas las culturas. Existen en diferentes partes y en distintas épocas modos distintos de marcar el pasaje, ¿no es cierto?, que significa la muerte. De hecho, es considerado esto como un rito de pasaje, o los funerales y los responsos. Es decir, un cambio importante en la vida de una persona. ¿Ya? Entonces, este rito permite de alguna forma dar un cierre o intentar dar un cierre formal a una situación que por lo pronto va a durar mucho más tiempo. Me llamaba la atención, sin personificar, algunos cambios físicos que se han visto en algunas personas cercanas a las personas que han fallecido. ¿Eso va quedando en evidencia? ¿Es consciente? ¿Es inconsciente? ¿Es positivo? ¿No es positivo? Por ejemplo, un corte de pelo. Muchas veces, sobre todo en los primeros días de adaptación a la pérdida, es posible que nuestro propio inconsciente, de alguna forma, ¿no es cierto?, creencias o impulsos que tenemos, de los cuales no conocemos muy bien, puedan hacernos generar cambios de alguna forma impulsivos, digamos, o puedan las personas experimentar cambios en la forma de vestirse o, como tú señalas, en la forma de llevar el pelo o de verse, ¿sí?, que es bastante normal y apreciable en las personas que están experimentando un duelo. ¿Cómo es recomendable llevar un duelo? ¿Solo o en familia o acompañado por amigos? Mira, el duelo tiene características, entre muchas otras, de ser idiosincrásico, o sea, muy personal, pero también tener componentes culturales muy potentes, ¿sí? Entonces, mientras la naturaleza humana nos lleva a buscar compañía, ¿sí?, cuando hay situaciones de aflicción, que es el sentimiento que es más característico del duelo, la aflicción, ¿sí?, entonces nos tendemos a juntar con otros. Pero también necesitamos momentos de intimidad en la cual podamos, en nuestra soledad, intentar comprender lo que está pasando con nuestras propias vidas a propósito de la partida de alguna de las personas que amamos. Las muertes traumáticas o inesperadas son más difíciles de sobrellevar. Leía en la página web de tu fundación de que la vida de las personas es como una historia narrativa, donde uno va teniendo un relato lógico de ciertas circunstancias. Es decir, mi vida con los personajes con que uno se relaciona. Sin embargo, cuando esto se quiebra de manera inesperada, se produce un quiebre en la historia, un quiebre en la vida. ¿Cómo lo explicas tú? Lo que nosotros vamos haciendo en nuestra relación con los otros, que es una relación innata, es decir, como seres humanos lo que hacemos es crear vínculos emocionales con otros seres humanos, ¿ya? En esa creación de esos vínculos emocionales también vamos construyendo parte de nuestra identidad.
Es decir, la forma en que yo, Marco Antonio, me veo en el mundo tiene que ver con la forma en que yo me veo también como esposo, como padre, como amigo, como hermano, como compañero de trabajo, etc. Y cuando alguna de las personas significativas de mi entorno muere, y muere sin anuncio y de una manera trágica, como es el caso de lo que estamos viendo hoy día, entonces toda esta historia, que me parece coherente con todo lo que yo vivo día a día, empieza a desarmarse. Y esto es lo que produce tantas emociones perturbadoras durante el proceso de duelo. Y ahí está el probablemente principal desafío del proceso de duelo, que es cómo yo logro reconstruir mi propia imagen personal que se ha roto a partir de la muerte de otro, en una imagen diferente a la que tenía, pero que sin embargo me logra mantener como el mismo que soy en mi historia, digamos. O sea, no es que yo enloquezca y que cambio mi personalidad, pero evidentemente que después de una pérdida que te cambia para siempre, lo que tú tienes que hacer es integrar algunos aspectos en tu vida que tú antes no habías considerado. Por ejemplo, el sentido de finitud, que probablemente muchas de las personas jóvenes que acompañaban, ¿no es cierto?, y querían a Felipe, tienen que ver, ya las demás víctimas, tienen que ver con eso, con darse cuenta de que la vida tiene un fin. Me preguntan, mira, a través de Twitter, ¿cuántas y cuáles son las etapas del duelo y cómo resignificar la pérdida? ¿Qué hacer con el sentimiento de soledad? Las etapas del duelo. Sí. Aquí creo que es súper importante hacer una sutileza, si se quiere, un poco teórica, digamos, pero las etapas del duelo, que son 5, ¿de acuerdo? El shock, la negación, la rabia, la depresión, la aceptación. Es una adaptación mecánica que se hizo en los años 60 de las investigaciones que se habían realizado con enfermos terminales sobre su propio proceso de muerte, ¿sí?, a lo que le podría pasar a una persona que experimenta una pérdida. Son cosas diferentes, ¿sí? Totalmente. Y entonces, hecha la investigación ya más allá de los años 2000, nos hemos dado cuenta que no existen estas etapas sucesivas y fijas, como un patrón fijo de adaptación al duelo. De hecho, eso probablemente solo alrededor de un 15% de las personas podrían asemejarse a más o menos lo que se describe como etapas de duelo. Por lo tanto, existen 5 formas distintas de adaptarse al duelo. ¿Ya? Entonces, más bien aquí se trata de, como preguntaban, cómo yo logro resignificar mi propia pérdida, ¿ya? Es una pregunta muy compleja porque resignificarla significa cómo yo, valga la redundancia, ¿no es cierto?, conociéndome y sabiendo quién soy, entonces puedo entender el dolor que la pérdida me provoca. En otras palabras, y para explicarlo de una manera muy gráfica, cuando hay un terremoto, a propósito de las cosas que pasan en Chile, no se caen todas las casas, sino que depende de qué están hechas y de cómo están hechas. Y lo mismo pasa con nosotros como personas. ¿Cómo estamos hechos y de qué estamos hechos? Es decir, cuáles son los componentes emocionales, ideológicos, filosóficos, religiosos de nuestra vida, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestra concepción de nosotros mismos y del mundo? Es cómo afecta, ¿no es cierto?, la muerte de una persona querida. Y a partir de ese conocimiento, uno puede entonces volver a resignificar una pérdida. Yervet, yo no sé si podemos revisar las imágenes que estabas tirando recién en el apoyo para poder ilustrar de manera más gráfica la pregunta que te quiero hacer. Y dice básicamente lo que estamos viendo en pantalla: cómo personas que no conocían al animador Felipe Camiroaga, Roberto Bruce o a la gente de la Fuerza Aérea o Felipe Cubillos se emocionan, se involucran sentimentalmente con personas que no conocen. ¿Cómo puede afectar tanto a alguien la pérdida o la muerte de otro sin ni siquiera conocerlo? Esto es un fenómeno que también ocurre con líderes políticos, con artistas, músicos, actores, ¿verdad?, actrices. Es decir, lo que tenemos que mirarlo de alguna forma es que hay un grupo de personas muy conocidas a las cuales prácticamente para muchos significaban el día a día en sus vidas, ¿no es cierto?, y con las cuales han de alguna forma construido, ¿no es cierto?, un afecto, aun cuando no sea recíproco, en el término de que no me conoce personalmente,
pero sí desarrollo cierta simpatía y cierta identificación que me permite generar este afecto, ¿sí? Es una cosa muy personal. Y luego tienes el fenómeno, en este caso, que es muy conmovedor desde el punto de vista de lo trágico que significa perder tantas vidas tan jóvenes en unas circunstancias tan traumáticas. Entonces produce un efecto de conmover a muchas personas, ¿ya? Y en el cual además se ha hecho una exposición a través de los medios, digamos, del impacto que emocionalmente ha causado. Sobre lo mismo, Marco Antonio, me gustaría preguntarte si es positivo esta suerte de réquiem eterno, de estar reviviendo constantemente la figura de tanto Camiroaga como de Cubillos, de Roberto, de la gente que falleció. En especial de Camiroaga. Ahora va a haber un programa, por ejemplo, debe estar al aire ya, Felipe Camiroaga y sus amigas, y sus amigos, y sus programas, y su vida, y es casi un constante de 24 horas recordando su figura. ¿Es positivo eso? Lo que muestran los datos y lo que dice la experiencia de nuestro trabajo en la Fundación es que las personas, cuando están sobreexpuestas a las claves que les recuerdan a quien muere, pueden sentirse bastante agotadas emocionalmente, ¿ya? Es decir, yo creo que hay que dar ciertas pausas para que el proceso de aceptación de la pérdida, digamos, ocurra. Hay que dar ciertas pausas. Esta muerte, esta tragedia, ha involucrado emocionalmente a mucha gente. Me escribían por Twitter que mucha gente siente miedo a la pérdida, se han visto involucrados emocionalmente muy fuerte. ¿Te parece que conversemos de eso y también de las secuelas psicológicas y físicas que produce un hecho como este externo en la vida de las personas? Encantado. Pausa, volvemos de inmediato. Con Marco Antonio Campos, psicólogo experto en duelos, director también de la Fundación Vínculos, que se dedica precisamente a esto, y la consulta que te hacía antes de la pausa era la manifestación física del dolor. Me escribían a través de Twitter de que gente sin conocer a Felipe ha tenido insomnio, por ejemplo, han tenido dolores físicos. ¿Qué otras reacciones se producen después de hechos como estos y cómo se superan? De acuerdo. El insomnio es uno de los síntomas más característicos del duelo, ¿sí? Estoy diciendo, cuando digo más característico, que más del 85% de las personas que están en duelo experimentan insomnio, ¿ya? Yo quisiera así decir aquí que el duelo, no por tener insomnio, es una enfermedad, ¿ya? El duelo es un proceso natural, esperable, que ocurre cuando las personas experimentan una pérdida traumática, ¿sí? Otro tipo de signos que acompañan al duelo son efectivamente dolores físicos y dolencias físicas a veces. ¿Ya? Uno se puede sentir más cansado, por ejemplo. Como la sensación de estar apaleado, ¿no es cierto? O de cargar un bulto, ¿sí? O de despertar muy cansado, o a veces despertar con las manos con dolor y las mandíbulas apretadas, muchas veces que hace como un bruxismo, ¿no? Que muchas veces tiene que ver con alguna rabia que se experimenta por la propia pérdida, digamos. A veces se producen efectos más de largo plazo y más profundos con el duelo. Por ejemplo, se ha visto que hay una relación positiva entre el duelo cronificado o complicado, o sea, cuando el duelo es un problema, y la aparición de cirrosis hepática o algún tipo de enfermedad asociada con el consumo de alcohol o el exceso de consumo de algunos medicamentos. Cuando le comentaba a una amiga que te iba a entrevistar, me contaba una historia personal. Era de que ella había perdido a su padre a los 12 años, 14 años, 15 años. Y luego ella tuvo que tomar el lugar del patriarca en la familia y sostener a la familia prácticamente económicamente durante muchos años. Ahora que ya esto se ha estabilizado y se pudo volver a hacer la vida normal, siente más dolor que en el momento de la pérdida. ¿Por qué? Pueden ser varias cosas, digamos, pero las que aparecen muy evidentes, digamos, son el momento en que ocurre la muerte de su padre, era un momento en que era ella muy joven y probablemente aún no desarrollaba lo que sí podría ser hoy, digamos, que es este sentido de la finitud. Las personas, todos sabemos que vamos a morir, ¿sí? Sin embargo, las personas no es hasta los 30 años
y a veces un poco más, que empiezan a concebir esta idea como una realidad inevitable. Y entonces, antes de esta edad, si bien es cierto que la muerte aparece como una realidad, puede no ser anticipada la propia muerte y por lo tanto puede ser visto siempre como el futuro como algo sin fin. Y cuando las personas empezamos a darnos cuenta de que vamos a morir, entonces empiezan a aparecer los miedos, por ejemplo, miedos a que mis hijos queden solos, miedo a que yo me muera, miedo a que se muera alguno de mis hijos. Y esto no debiera atormentar a las personas, sino que debiera, en el mejor de los casos, ¿no es cierto?, servirnos para reflexionar acerca de aspectos más trascendentales de la propia existencia. O sea, yo creo que con la muerte, y tal vez voy a ser un poco crudo, digamos, uno tiene dos alternativas. O la considera un enemigo al cual debe combatir todos los días, por ejemplo, negando su existencia, haciéndola desaparecer, ¿verdad?, y arrancando de ella, o la considera como un aliado, en el sentido de decir, como yo sé que voy a morir, y como sé que otros van a morir, entonces voy a hacer de mi vida, del día a día, algo que tenga sentido. Marco Antonio, ¿cómo se explica entonces que alguien que ha perdido a su padre 30 años antes, 30 años después, hable de esta persona, de este familiar, y sienta un nudo en la garganta, ganas de llorar y una pena tremenda? Esa pérdida no estaba procesada, ¿ya? Y no estaba procesada porque no estaba la persona preparada para procesar esa pérdida. ¿Y qué se puede hacer para superar eso? Ahora, cuando la persona entra en contacto con su dolor, como es el caso que tú me estás describiendo, entonces está el camino allanado para hacer una transición, que significa el duelo. El duelo es una transición entre ese que yo era antes de perder a quien amé y ese que yo voy a ser mañana y al cual no logro ver porque no sé qué va a pasar conmigo mañana. O sea, cuando uno pierde a alguien, se produce un cambio inevitable y ese cambio puede ser un cambio positivo o negativo. Positivo en el sentido de darme una perspectiva diferente de la vida y valorar otras cosas, y negativo si yo, por ejemplo, me pongo aislado, ¿no es cierto?, evito el contacto social y los afectos con otros, o decido embriagarme cada noche, digamos, para no sentir lo que siento, o tomar pastillas para dormirme para no pensar en el dolor que tengo. Por las características de este accidente, muchos cuerpos o restos han tenido que ser cremados. ¿Se recomienda la cremación y el esparcir las cenizas en lugares abiertos para este tipo de ceremonias, para vivir los duelos? ¿A qué voy? Cuando uno esparce las cenizas de alguien en el mar, no tiene luego un lugar donde ir a visitarlo, sino que es un lugar abierto. Voy a la playa, voy a Juan Fernández, voy al campo. ¿O es mejor tener la ánfora en un lugar específico donde yo sé que están el resto o el cuerpo de esta persona? Sí, esto está muy relacionado con lo que hablábamos hace unos minutos en términos de lo personal y de lo cultural que tiene el duelo. Para muchos, tener un lugar donde ir a honrar a su muerto es fundamental, ¿sí? Pero, sin embargo, lo más importante es construir un vínculo emocional diferente con la persona que murió. Es decir, y esto es una cosa que podemos ver con la gente que trabajamos, que la sensación de que quien ha muerto aún existe, pero no de la manera en que yo quisiera que existiera. Ya no está aquí para abrazarlo, para escucharlo, para sentirlo, ¿verdad? Pero sí tengo una conexión simbólica con ese que murió. En eso ayuda tener un lugar donde honrarlo. Sin embargo, no es menos cierto que muchas personas, después de que dejan a sus muertos en el cementerio, dejan de ir a visitarlos durante el resto de su vida y no les significa ninguna complicación para la elaboración del duelo. En otras palabras, aquí hay que hacer lo que uno siente que se va a sentir cómodo y que ha cumplido, ha honrado la memoria de la persona que murió. Me ha llamado la atención la actitud que han tenido los hijos de Felipe Cubillo. Una paz interior envidiable, si se puede describir de alguna manera. ¿Es normal sentir tanta paz en un hecho tan doloroso como el que ocurrió? Es posible. No tiene por qué no ser, ¿sí? ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se supera? Pienso que hay... los escuché hablar a través de algún programa de televisión y me pareció que hay un cierto sentido de conformidad en la noción de que su padre murió haciendo lo que su padre amaba.
Sí, eso es fundamental, porque esto es lo que uno llama, o el sentido común, la gente de la calle dice, oye, murió con las botas puestas, o sea, haciendo lo que amaba. Y eso da tranquilidad y consuelo a las personas, pero no quiere decir de que dentro de las semanas que se aproximan no aparezcan emociones un poco más perturbadoras, porque esto es lo que dicen los datos. Son procesos, son etapas. Exacto, más que etapas, un proceso, ya. Para no dar la noción de que, o sea, el duelo es un proceso súper activo, ¿ya? No es algo que uno tenga que sentarse a esperar a que ocurra, sino que uno tiene que hacer ciertas cosas, que enseguida podemos ver cuáles son, digamos, pero lo importante es que uno espera a que se produzca una acentuación de la aflicción y del dolor y del malestar del duelo hacia el 6º mes después de ocurrir la pérdida, y no durante las primeras semanas de ocurrir la pérdida. Entonces, cuando hacemos los ritos, cuando hacemos el funeral, después las personas te dicen, oye, ahora ya no hay nadie cerca, oye, ahora me estoy acordando de ese día del funeral, no sentía nada, no pude llorar, tenía que estar preocupado de la gente que venía, de explicarles, todo el mundo me decía, pero estás bien, estás súper entero o entera, y yo sentía que tenía que estar bien, y entonces tienen dificultades para expresar sus propias emociones. Con el tiempo, esa presión social desaparece y entonces la gente puede empezar a conectar más profundamente con sus emociones y a experimentar esa tristeza de la soledad que produce el duelo. Muchos me dicen que cada vez que ven imágenes de Felipe Camiroaga, por ejemplo, en la televisión lloran, que no saben qué hacer, invade una angustia terrible. ¿Es bueno llorar? ¿Es bueno desahogarse? ¿Hasta qué punto? Un aspecto clave para la superación del duelo es darse tiempo para experimentar el dolor del duelo, es decir, acompañarse para sentir la tristeza, a veces la rabia, a veces la impotencia o el sentido de injusticia que mucha gente puede experimentar a propósito de algún tipo de muerte como esta. Pero también es bueno tener a alguien con quien hablar sobre esto. Un amigo, alguien con el cual uno sienta confianza como para poder expresarse, ¿sí? Pero para la elaboración del duelo es fundamental sentir las emociones, pero no solo sentirlas y hacer una catarsis, sino intentar escuchar qué dice esa emoción en el fondo sobre mí mismo en esta situación en la que me encuentro. El desafío que nos pone el duelo es un espejo frente a nuestras vidas y lo que nosotros hacemos es inconscientemente mirar quiénes somos en la propia existencia cuando entramos en un duelo. Tú dices, Marco Antonio, que hay que tratar esto, hay que procesarlo. La fundación, ¿de qué trata, en qué consiste y qué es lo que hace en el día a día con este tema? La fundación es una fundación sobre salud mental, desarrollo humano y felicidad. Y lo que hemos impulsado ha sido un trabajo muy fuerte con el tema de la pérdida traumática, porque nos hemos dado cuenta de realidades crudas en nuestro país, digamos. Por ejemplo, que mueren casi 2.000 personas al año en accidentes de tránsito y otras 2.000 por suicidios. Ustedes trabajan harto en lo de suicidio en especial. Tenemos el sitio web también, por si alguien también se interesa tomar contacto con ustedes. La idea que hacen ustedes es ayudar. Es ayudar a las personas a encontrar claves para elaborar sus propios procesos de duelo. Ahí está apareciendo el sitio web, Fundación Vínculos, ahí está la conmemoración del Día Internacional de la Prevención del Suicidio y también la pérdida, está las noticias, la fundación, quiénes son, bibliotecas, testimonios y el contacto, básicamente para poder tomar contacto con la gente. ¿Cuántos trabajan? ¿Quiénes trabajan ahí? Tenemos un equipo de psicoterapeutas y algunos otros voluntarios, digamos, que son otros profesionales que trabajan con la página web, que trabajan con fotografías, que trabajan con ese tipo de cosas. Pero Camiroaga había participado con ustedes, de hecho. Camiroaga había hecho una donación, la cual vuelvo a agradecer, en noviembre del año pasado a esta fundación por un programa de pérdida traumática, irónicamente. Ya pues, muchas gracias. Vamos a seguir pendientes de este tema, este duelo nacional que está viviendo prácticamente el país entero, pero también era necesario tener un tiempo para conversarlo en extenso, sobre todo las etapas y cómo se supera esto de un dolor que está sintiendo mucha gente en estos días y se ha reflejado de diferentes maneras. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y gracias a ustedes por venir a escuchar esta conversación. Ahora sigan informándose acá en CNN Chile.